Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas tardes con todos. Eh, en representación de la Universidad Católica, la charla de hoy se va a tratar acerca de lo que es la hidratación en el vóley de playa. Las integrantes de hoy son Damaris Abuja, Samantha Clavijo, Alexandra Constante, Nicole Guzmán y quienes habla Eduardo Ruiz. Buenas noches, bienvenidas a todas. Gracias por compartirnos tan interesante tema y útil para los deportistas de vóley de playa. Adelante. Muy buenas noches, mi nombre es Alison Ordóñez y yo les voy a hablar un poquito acerca de la importancia de la hidratación. Y bueno, para empezar, es muy importante mencionar que, bueno, el cuerpo humano está compuesto por el 40% y forma, eh, posee lo que es bastante agua corporal. Y bueno, normalmente la ingesta de agua diaria es de aproximadamente 2.5 litros. Hay que tomar en cuenta que obviamente como este deporte se lo realiza en lo que es en la playa, las pérdidas diarias de agua obviamente aumentan, por lo que la temperatura en promedio de nuestro cuerpo es de 37 grados. Al estar nosotros en un ambiente más caluroso, se va a elevar aproximadamente a 41 grados. Esto hace que nuestro cuerpo genere mecanismos fisiológicos en donde para regular obviamente este calor corporal aumenta la pérdida de agua, en donde se pierden bastantes electrolitos. Esto hace que aumente la fatiga, el desgaste. Por ello es muy importante el consumo antes, durante y después de la actividad física, lo que es el agua. Es muy importante para lo que es mantener la temperatura del cuerpo, al menos en estas temperaturas altas. También es muy importante para lo que es nuestro aparato respiratorio, para mantener nuestras funciones cognitivas durante el, este periodo de competencia. También es muy importante para poder reponer nosotros de estos electrolitos que estamos perdiendo. También es muy importante para mejorar nuestro rendimiento físico. Se dice que aproximadamente se tiene que tomar durante todo este periodo de competencia 2 litros. Antes de competir, se aproxima que son 500 cc como mínimo antes de la competencia. Durante de la competencia se dice que son de eh, 300 cc más o menos, y después de la competencia igual hay que reponer estos líquidos y se aproxima que son de 500 cc a 700 cc. Muchas gracias, Ali. Tengo un montón de preguntas. Adelante, adelante, Fran. Bueno, la primera pregunta es, eh, bueno, no sé qué tan oficial es esta información de que el 70% del cuerpo es agua, ¿correcto? Eh, y la pregunta en concreto que quiero hacer es, ¿habrá alguna diferencia entre la ingesta de agua que uno debe tener cuando está al nivel del mar versus cuando uno practica este deporte a 2.800 metros, como es el caso de la ciudad de Quito? Claro, sí, la diferencia radica en que obviamente el consumo de agua es individualizado, ¿no? Depende de cada persona, dependiendo del peso y de sus necesidades. Ujú. Esto tiene que ser individualizado. Ujú. Esto ahorita lo que estamos mencionando es como que en general. Gracias, Ali. Buenas noches con todos. Mi nombre es Daniel Ortiz, soy la docente de la Universidad Católica del Ecuador.
Estamos con las chicas de nutrición humana, disculpen por no habernos presentado un poquito más a fondo. Pero para profundizar un poquito más, aparte de lo que ya dijo la compañera Ali, sí, hay diferencias entre la hidratación que nosotros tenemos a nivel del mar y tal vez también a alturas mucho mayores. Entonces, a veces, solemos decir que podemos perder más agua a temperaturas un poquito más altas, y sí que es cierto, al menos en boli de playa. Sin embargo, hay veces que depende de cada persona, como comentó Ali, es individualizado, pero hay veces que cuando estamos a alturas un poco más altas, perdemos hasta más sudoración u orina, es decir, más agua y electrolitos en estas temperaturas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, y al menos en los deportes que, por ejemplo, incluyen, por ejemplo, subir una montaña, el Cotopaxi, incluyen más energía y por ende vamos a estar perdiendo más agua, más sudor. De igual forma, por ejemplo, la indumentaria que llevamos al momento de nosotros hacer ejercicio en Quito o en la costa, ¿ya? En Quito vamos más abrigados, por ende, nosotros sudamos por algo. Si es que estamos sudando por algo y con estas chompas que nos ponemos, hacemos que no se disperse el calor de una buena manera, obviamente no vamos a hacer todo este proceso de bajar el calor en nuestro cuerpo, la temperatura en nuestro cuerpo. Y es así donde tal vez tengamos una deshidratación mayor. Entonces, todas estas temperaturas sí van a influir y sí va a ser diferente la hidratación a una temperatura más alta o muy baja, pero va a depender de la persona a la que nosotros vamos a evaluar. Entonces, como vamos a ver, sí es individualizado y hay formas de saber si una persona está deshidratada. ¿Ya? Entonces, vamos a ir escuchando y viendo más o menos cómo funciona esta hidratación y la deshidratación. Sigan, chicas. Muchas gracias, Daniela. Para quienes se conectan recién, estamos con Daniela Ortiz de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Nos están colaborando con información de altísimo valor relacionado con la nutrición y en particular con la hidratación para los practicantes de vóley de playa. Les invito a que si tienen alguna consulta o pregunta, la escriban en el chat o nos levanten la mano para darles la palabra. Una pregunta que me surge de lo que acabas de comentar, Daniela, y es que muchos deportistas, para evitar que se queme la piel, utilizan, digamos, una ropa que les cubre los brazos y las piernas. Entonces, supongo que ese elemento también tiene que ser considerado porque me imagino que la temperatura va a ser más alta cuando estoy con una malla que está cubriendo todo mi cuerpo. eh, y practicar boli en esas condiciones debe ser un poco más caluroso. Sí, o sea, como les comentaba, nosotros sudamos por algo, ¿no? Entonces nuestro cuerpo es tan inteligente que al momento de sentir temperaturas más altas o muy bajas, va a tratar de regularse, ¿ya? Entonces, para poder regularse, sudamos, ¿ya? Para que la temperatura baje de alguna forma. Entonces, si es que nosotros interrumpimos ese proceso con tal vez llevar incluso fajas, se saben poner para correr, o he visto que también se ponen fundas porque piensan que sudar te hace bajar más en grasa, no va a ser lo ideal, porque no vamos a sudar y no vamos tal vez a bajar esa temperatura y por ende no vamos a rendir bien en el ejercicio y llegar al objetivo principal, que ya sea cualquier persona puede tener diferentes objetivos al hacer ejercicio. Entonces, obviamente, vamos a interrumpir este proceso de sudoración. Lo que se pierde, y cuando nosotros llegamos, vamos a correr o hacemos algún ejercicio y llegamos a la casa y sí perdemos peso y nos sentimos más livianos, va a ser totalmente agua. Nunca se va a cambiar, estos cambios nunca van a ser de grasa. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta y que estamos tal vez interrumpiendo ese proceso de sudoración que es ideal para que nosotros nos termorregulemos. Muchas gracias, Daniela. Hay una pregunta de Sebastián para Ali. ¿Qué significa CC? Me imagino que son centímetros cúbicos. Sí, sí, justo, exactamente. Y 200 cc más o menos equivale a lo que son, sería de la botella normal de que, más o menos de la Dasani, de la que es flaquita, eso equivale más o menos, la Ok. mitad. 2 tacitas se podría decir. Muchas gracias, Ali. Adelante.
Bueno, buenas noches. Complementando lo que mencionaba mi compañera, todas nuestras células y órganos del cuerpo necesitan agua para realizar sus funciones, pero en especial en este deporte, una buena hidratación va a permitir musculares y debido a las temperaturas en las que se encuentran estos deportistas, como ya mencionó mi profe, el cuerpo genera mecanismos fisiológicos para poder perder ese calor y nuestro cuerpo suda y también pierde electrolitos. Y si existe una cantidad alta de esta pérdida de sudor, puede darse una deshidratación que también va a disminuir tanto el rendimiento físico como el mental, lo que supone un riesgo para la salud. Y bueno, la deshidratación puede variar de leve a grave si es que ha estado por mucho tiempo sin beber agua durante una competencia o un partido y también pueden tener síntomas como mareos, náuseas, sensación de mareo, vómito, calambres musculares, sequedad en la boca, falta de sudoración o también puede acelerarse el ritmo cardíaco. Qué interesante, Damaris. O sea que ya el cuerpo nos da ciertas señales de que hay una falta de líquido, una falta de hidratación. Aquí Así es. me surge una pregunta. Bueno, eh, cuando uno practica el vóley de playa, va a tener que estarse hidratando todo el tiempo. Sí, o sea, le veo como difícil que uno tenga un partido de media hora, 45 minutos sin hidratarse. Entiendo que eso podría ser hasta un poco peligroso. Sí, por eso es muy importante hidratarse antes del partido y durante el partido, cada 20 minutos más o menos, beber de 150, 250 ml para mantenerse hidratado. Igual cuando ya uno siente sed es porque ya está deshidratado. Ok, muchas gracias, Damaris. Tal vez lo vamos a ver más adelante, pero me surge otra pregunta. ¿Qué tipo de agua? ¿Puede ser cualquier agua o hay alguna en particular que se recomienda para hidratarse durante un partido? Sí, más adelante lo van a explicar un poquito mejor, pero si los partidos no son tan largos, digamos una media, una hora, sí se puede hidratar con agua, pero si duran más de 2 horas y media, sí se recomienda bebidas ya isotónicas como el Powerade, el Gatorade y esas bebidas ya con electrolitos. Muchas gracias, Damaris. Ya, entonces vamos a ver lo que son los marcadores de deshidratación. Básicamente, como ya se los explicaron un poco mis compañeras, una deshidratación es una insuficiencia de la cantidad de fluido corporal para llevar a cabo lo que son nuestras funciones básicas del organismo. Y estas entonces se pueden representar de la siguiente manera. Una de ellas es la falta de saliva, que básicamente la disminución de la salivación se relaciona con una baja producción de líquido. Y también esto genera un sobrecrecimiento de bacterias, lo que indicaría que el organismo no está correctamente hidratado. También se representa con lo que es la piel seca. Esto básicamente cuando la piel no posee lo que es el suficiente volumen sanguíneo, nosotros nos solemos como pellizcar o hacer una pulsión en la piel y luego de esto, si el peñisco no vuelve a su lugar rápidamente, esto está indicando que está empezando a producirse lo que es una deshidratación. También lo que es la sensación del hambre. Es un signo, bueno, básicamente indirecto, que también es como un hambre secundaria, ya que a la falta de líquido corporal altera lo que es la absorción de los nutrientes del organismo. Entonces se produce una disminución de lo que es la energía. Y una señal hormonal de respuesta del organismo es una necesidad de alimento, sobre todo lo que son alimentos azucarados por la cantidad de energía que estos nos producen. También lo que son los dolores de cabeza, aunque se trata de, bueno, básicamente un signo muy poco específico, la falta de líquido corporal también puede llegar a afectar al cerebro, porque es un órgano que está rodeado de un líquido especial, que es el líquido cefalorraquídeo. Y si se produce una falta de líquido excesiva en este caso, la consecuencia es la alteración de los electrolitos, y uno de los primeros órganos afectados del cerebro es básicamente el cerebro. ¿Ya? Muy, Entonces, eh, muy interesante, Eduarda.
Puedes regresar a la lámina anterior. Me llamó la atención el tema de la sensación de hambre. Y esto puede ocurrir inclusive cuando uno no está practicando un deporte. Quiero decir, está a lo mejor estudiando o realizando una actividad diferente a un vóley de playa y entiendo que esa sensación de hambre podría deberse también a una falta de líquido corporal. Sí, muchas de las veces eh, confundimos lo que es como tener hambre, cuando simplemente es como cuando no estamos consumiendo la necesidad de agua suficiente, perdón, la cantidad de agua suficiente. Entonces, en este caso deberíamos comprobarlo. Si estamos ya con esta sensación y tomamos un vaso de agua o estamos con una botellita de agua al lado y si nos pasa es porque era la necesidad de esto. Si quizás va más allá de que ya pueda ser precisamente el agua, pero si estamos conscientes que no hemos consumido la cantidad de agua durante todo el día, pues es muy posible que se deba por eso. Muchas gracias, Eduarda. Les recuerdo que si los participantes tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla vía el chat. Adelante. Ya, entonces, como también nos estaban preguntando en antes, lo que se debe hacer, por ejemplo, en casos de climas más cálidos, por ejemplo, en la época de verano, hay más riesgos de lo que son la deshidratación, obviamente por el clima, en deportistas, bueno, esto debido a las altas temperaturas. También la deshidratación será diferente si la pérdida es mayoritariamente de agua o electrolitos, principalmente de lo que es el sodio, por lo que la manera de combatirla será distinta. Por ejemplo, es como lo que les decía mi compañera Damaris, que quizás si sea un partido muy leve o algo nos podemos hidratar con lo que es el agua, pero si ya son partidos más de recurrentes o que tienen ya una más larga duración, pues ya se perderán muchas más nutrientes, entonces la necesidad será diferente. Y por último, hay que evitar entrenar en las horas centrales del día, si en caso fuera un entrenamiento, y sin agua, porque por lo general las temperaturas en estas horas suelen ser un poco más intensas. Y si no estamos bien preparados, nos podría afectar mucho. En este sentido, quiero comentarles que en los torneos que realizamos en Arena Quito son durante todo el día. Entonces, sí existen partidos que se dan al mediodía. Entiendo entonces que aquellos partidos que están en estas horas de alto calor, pues es importante que exista mayor hidratación. Exactamente. Ujú. Y buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es el porcentaje de deshidratación, algo que es muy importante porque este tipo de actividad física que ustedes realizan es muy intensa y a veces es de incluso de una larga duración. Entonces, el saber el porcentaje de deshidratación nos va a dar el nivel de deshidratación al que se ha sometido nuestro organismo después del deporte. Entonces, hay una fórmula para saber el porcentaje. Primero, es importante pesarnos antes de un entrenamiento o de una competencia y de la misma forma después de la competencia o del entrenamiento. Y con esto vamos a aplicar la siguiente fórmula, que es el peso antes del ejercicio menos el peso después del ejercicio. Lo dividimos para el peso corporal que teníamos antes del ejercicio y lo multiplicamos por 100. Ese va a ser nuestro resultado y según eso tenemos tres tres niveles de deshidratación, que son los siguientes. Del 1 al 5% es deshidratación leve, en la cual vamos a presentar los siguientes signos o síntomas, que es la sensación de sed, acompañada de malestar, fatiga, debilidad y lo que es el dolor de cabeza. Del 6 al 8% es una deshidratación moderada, en el cual vamos a poder observar la piel seca o con pérdida de elasticidad, escasa producción de sudor o sudor frío, insuficiente producción de orina o que sea de un color un poco más oscuro, la dificultad para hablar y coordinar los movimientos. Del 9 al 11% tenemos lo que es la deshidratación severa.
Ya, aquí se va a presentar lo que es los espasmos musculares, los problemas de equilibrio con función mental, aumento significativo y rápido de la frecuencia cardíaca y de la temperatura. Y esta deshidratación ya requiere de una asistencia médica inmediata. Más adelante les voy a hablar un poquito más de lo que se debe hacer en estos niveles. Ya. Entonces, es muy interesante e importante también saber la deshidratación de acuerdo a cómo es el color de la orina, ¿sí? Si es de un color transparente, es que estamos hidratados y no habría ningún problema. Deberíamos seguir bebiendo agua como lo hemos estado haciendo. Una deshidratación leve es un color un poquito más amarillo, un amarillo pálido se podría decir, ¿sí? Y vendría a ser del 1 al 2% y se debería tomar la cuarta parte de una botella de agua de 1 litro, ¿sí? Lo que es una deshidratación del 3 al 5% es, no sé si le pueden observar aquí bien el color, es un poquito más amarillo y se debe tomar la mitad de la botella de agua de litro, ¿ya? Del 6 a 8% ya toma un color más naranja y aquí en estos casos se podría tomar 1 litro de agua. En lo que es ya un poquito más marrón o un color rojo, este ya requiere de una hidratación y de una asistencia médica. Ya, yo aquí tengo un video de lo que es una deshidratación severa, ¿sí? En este video les va explicando un poquito más de lo que le ocurrió a esta chica y podemos observar los síntomas que ella tuvo al deshidratarse severamente. Los Juegos Olímpicos de Los ¿Sí pueden escuchar? Sí. Ángeles 84 fueron memorables porque fue la primera vez que hubo maratón femenil. Y es que en el pasado esta disciplina estaba reservada únicamente para los hombres. Pero el de esta edición nos enseñó una gran lección de perseverancia. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Y estos son los tiempos del deporte. Por muchos años la disciplina del maratón era considerada como una prueba que solamente los hombres podían realizar. Y en el pasado varias mujeres habían intentado correr los maratones, como el de Boston, pero siempre eran sacadas a la fuerza. Fue hasta el 84 que este se hizo presente en el calendario olímpico para las mujeres. Había mucho escepticismo por eso, de que las mujeres no corrían maratones, de que era una prueba muy difícil para ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Entre las participantes estaba la suiza Gabriela Andersen-Schiess. En sus testimonios ella relata que ya había conocido a varias atletas en carreras previas, pero ella sabía que quizá no era la más rápida, sin embargo se había preparado tomando grandes cantidades de agua antes de la carrera. Todo iba bien durante el transcurso y había 5 estaciones de agua colocadas a lo largo de los 42 kilómetros. Gabriela estaba tan concentrada en la carrera que ella misma relató que se le pasaron los módulos de agua. No sabe si fue inconscientemente o sin embargo no los vio. Eso fue contraproducente al no lograrse rehidratar. Las temperaturas en Los Ángeles fueron bastante altas. Cuando reingresó al estadio olímpico ya para finalizar la carrera, el calor se intensificó y faltando tan solo unos metros empezó a desacelerar. Peor aún, empezó a tambalearse. En ese momento los médicos del estadio supieron que algo no estaba bien, así que se acercaron a ella para asistirla, pero esta se los negó. Y es que aunque sus músculos ya no reaccionaban, todo parecía desorientado, la fatiga era enorme, ella se decía a sí misma que no podía detenerse, que no habría otra oportunidad porque ya tenía 39 años de edad. Muy difícilmente podría volver a calificar a unos Juegos Olímpicos. Esos escasos metros que le faltaban para completar la carrera los recorrió en un tiempo de 5 minutos con 44 segundos, algo que pareció eterno para ella. Sin embargo, Gabriela logró cruzar la meta y casi al instante se desplomó. Inmediatamente fue asistida por el personal médico del estadio. El público, el personal del estadio y varios atletas que estaban ahí le aplaudieron, no por haber ganado, ya que finalizó en lugar 37 de 44, sino por el esfuerzo y la perseverancia que mostró en una prueba muy difícil.
y sobre todo en una época en la que todavía se creía que las mujeres no servían para esta prueba. Ella declaró en entrevistas posteriores que se sintió un poco avergonzada de recibir tanta atención y tantos elogios, y que hubiera preferido finalizar en un 10º o un 15º lugar, pero que posteriormente se sintió orgullosa y acogida por todas las personas que le felicitaron al finalizar la carrera, y fue gracias a Gabriela, a las ganadoras de la prueba. Ya, entonces, como pudimos observar en el video, eso es lo que pasaría en el caso de deshidratarnos severamente. Sí, por eso es importante mantenernos hidratados antes, durante y también después de lo que sea un entrenamiento o una competencia, porque si llega a ser una deshidratación severa, podría conducir a un coma o incluso a la muerte. Interesante. Inclusive se me ocurre que en un partido podría uno notar de que algún jugador está entrando en una deshidratación al tener algunas jugadas que no son como muy coordinadas o muy propias de lo que normalmente hace. Probablemente puede ser un síntoma de que hay que hacer un alto para hidratarse. También he visto de que durante el partido algunos deportistas no se hidratan y veo que es importantísimo que exista eh, pues una hidratación constante durante la práctica o durante un partido, ¿no? Sí, sí es importante para evitar cualquier complicación durante o también después del ejercicio. Muy bien. Adelante, por favor. Ya. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el tipo de bebidas. Primero es importante que la hidratación es fundamental para mantener el equilibrio hídrico durante los entrenamientos, ¿ya? Esto comienza antes del partido, también cambia según el según el clima y la sudoración, ¿ya? Primero tenemos las bebidas hipotónicas, estas generalmente se toman antes de los entrenamientos, tomando en cuenta que se usa en carreras largas o se realiza el ejercicio vigoroso. Tiene un balance de carbohidratos y electrolitos inferior a lo normal del organismo. Lo importante de esto es que al momento de que se consuma estas bebidas van a absorber se van a absorber rápido, lo que no, va a generar energía requerida durante el ejercicio o la competencia, el entrenamiento. Ya, como ejemplos tenemos lo que es el Power sin azúcar. Ya. Eh, Igualmente tenemos lo que es las bebidas hipertónicas, ¿ya? Estas son ingeridas después de las competencias o del entrenamiento. Estas reponen el glucógeno muscular y aportan proteínas. De esta manera, la bebida va a proporcionar fibras musculares que reparen el músculo tras la actividad, ¿ya? Eh, Estas bebidas tienen una concentración más alta que la sangre, por lo general tienen una composición de carbohidratos superior al 10%. Esto va a disminuir la absorción de líquidos, lo que no es adecuado. Por eso estas bebidas no, son las menos adecuadas para este consumo, ya que se va a querer reponer los nutrientes y no el agua, ¿ya? Por eso hay veces en situaciones o sea, se va a sudar o solo se va a correr a baja temperatura. Como dije anteriormente, esto va a reducir la absorción. Ya, tenemos por último las bebidas isotónicas. Estas tienen un mayor contenido de osmoralidad. Estas bebidas son usadas para evitar problemas digestivos, por lo que contienen otros electrolitos como el magnesio, el potasio, el calcio. Ya, estas bebidas se van a recomendar de acuerdo a cada deportista. Hay que tomar en cuenta que el uso de la cafeína tiene un efecto diurético, lo que va a hacer acelerar la deshidratación. ¿Ya? Se debe tomar en consideración también
Algo importante que las bebidas isotónicas se recomiendan para ser ingeridas durante el entrenamiento de 1 a 1 hora y media. Obviamente si es muy intenso y las condiciones climáticas está muy intenso, o también en personas que sudan mucho o pierden bastante agua. Ya, algunos ejemplos tenemos el Power de sandía y lo que es el Gatorade de limón. Pásalo, por favor. Bueno, ya de igual manera tenemos como bebidas isotónicas caseras, es decir, que podríamos hacer en casa en vez de comprar lo que es el Gatorade All Power. Tenemos algunos ejemplos, les voy a hablar por el primero. Puede ser comenzar con el jugo de 2 limones, 4 tazas de agua, media cucharada de sal marina, media cucharada de bicarbonato y una cucharadita de miel. Entonces, al zumo de limón se le va a añadir este zumo de limón al agua, en el 1 litro de agua, que son las 4 tazas que les mencioné. Se va a incorporar lo que es la sal marina, el bicarbonato de sodio y se lo va a mezclar. Y una vez que ya esté esto bien mezclado, lo que se le va a hacer es endulzar con la cucharadita de miel y se lo va a tomar, de preferencia que sea frío. Pásalo, por favor. Ya, tenemos otros 2 ejemplos también. La otra puede ser igual jugo de 2 limones o una naranja, de igual manera en 1 litro de agua, con bicarbonato de sodio, que son 500 miligramos, con igual azúcar, que son 60 gramos, y de sal igual 500 miligramos. De igual manera se lo mezcla en el agua y se lo puede tomar. Y otra tenemos lo que es 500 miligramos de bicarbonato de sodio, 500 miligramos de sal, 300 de cloruro de potásico, 60 gramos de azúcar, el jugo de 2 frutas, puede aquí variar cualquier fruta de su preferencia, y igualmente todo esto va a ser en 1 litro de agua. Muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias, Samantha. Entonces, bueno, entiendo que también el agua simple, digamos, sirve para hidratarse, ¿no? Y estoy entendiendo de que tal vez para partidos un poco más exigentes, es recomendable utilizar bebidas isotónicas o estos 3 preparados caseros que acaban de compartir, ¿correcto? Sí, está bien de esa manera, como lo dijo. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta o consulta que tengan alguno de los participantes o tal vez Daniela, algo que quieras agregar a todo lo que hemos dicho? Para complementar un poquito, ¿le puede regresar Nicola a la diapositiva de bebidas, de tipos de bebidas? Ya, chévere. Bien, sí. Sí, bueno, en realidad nosotros cuando sudamos, en el sudor, la concentración del sudor es el 90% agua, el 99% de hecho agua, y ese 1% está compuesto por electrolitos. Esos electrolitos tenemos que reponer si es que el entrenamiento es muy vigoroso, si es que estamos a temperaturas muy altas, si es que es muy largo, tiene una duración de 2 a 4 horas. Entonces ahí es donde entran este tipo de bebidas que también tienen electrolitos. Entonces, vamos a ir viendo una por una. Las bebidas hipotónicas, como su nombre lo dice, hipo, tienen una concentración muy baja de carbohidratos, ya, sobre todo. Por eso el ejemplo de un Powerade sin carbohidratos. Estas son muy ideales antes de la competencia o antes del entrenamiento para llegar, por decirlo así, bien hidratado a una competencia. Obviamente toda recomendación que se hace de hidratación, de nutrición, entre otras cosas, son individualizadas. Entonces nosotros para individualizar realizamos bastantes tipos de pruebas en cada persona para identificar cuánto exactamente una persona debería tomar antes, durante y después de la competencia. Las bebidas isotónicas básicamente son recomendadas para durante la competencia. Esto que les contaba Alexandra sobre la concentración que tiene cada bebida tiene que ver mucho con la sangre, ¿ya? Con un poquito de conceptos de osmolaridad y ósmosis, ¿ya? Entonces, la osmolaridad que tiene nuestra sangre, es decir, la concentración que tiene nuestra sangre está llena de sodio, potasio, electrolitos, y cuando existe una deshidratación, va a haber movimientos de agua, ¿ya? Entonces, para reponer, obviamente, va a depender de cada tipo de bebida, para nosotros tal vez poner esos electrolitos que se perdieron mediante el sudor, la orina, ¿ya? Entonces, cada una de ellas va a trabajar de diferente forma.
Entonces, hipotónicas para antes de entrenar. Isotónicas si es que tenemos un entrenamiento mayor a 30 minutos en temperaturas muy altas, si es que en esos 30 minutos nos hemos esforzado demasiado, tal vez sí sea buena una bebida isotónica, si es que en esos 30 minutos 10 minutos, 15 minutos estuvimos calentando y 15 minutos estuvimos haciendo ejercicio, tal vez no sea lo óptimo una bebida isotónica, solamente agua. Si es que el entrenamiento es muy intenso, si es que estamos a temperaturas muy intensas y pasa de 30 minutos el entrenamiento, podría también ser beneficiosa una bebida isotónica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a haber más pérdidas de electrolitos. Entonces, más o menos la recomendación es de 0.4 a 0.8 litros por hora, ¿ya? De esta bebida, es decir, Gatorade Power. ¿Cómo lo vamos a tomar? Vamos a tomarlo en bocados. Hay que tomar en cuenta de que no todas las personas van a poder soportar, por decirlo así, esta bebida en grandes cantidades durante la competencia. Es por eso que tenemos que entrenar nuestro intestino para incluir estas bebidas y que no nos den esos síntomas gastrointestinales. No sé si han escuchado o si les ha pasado que cuando tomamos demasiada bebida también sentimos nuestro estómago como un botellón y eso nos incomoda y tal vez influya mucho en el entrenamiento o en la competencia. Nos haga tener mareos, nos haga tener vómito. Entonces también eso hay que ir entrenando para que a la competencia nosotros podamos llegar con menos deshidratación y podamos beber más, ¿ya? Es por eso que tienen que hacerse bucharadas de esa bebida, dependiendo la tolerancia de cada persona, ¿ya? Tratar de en los tiempos que tengamos de descanso, tomar bocados de bebida, ¿ya? Lo mismo va a ser una persona que llega deshidratada a un partido, por ejemplo, que se tomó los tragos antes de una competencia, a llegar deshidratada, entonces eso también hay que tener muy en cuenta cómo llega la persona a la competencia, a una persona que llega hidratada, ¿ya? Tal vez el rendimiento no sea el mismo. ¿Qué pasa cuando llegamos con esta deshidratación? Y como nos comentaba Nicole, que tenemos estos mareos, que nos duelen los músculos, los calambres. Lo que va a pasar es que la concentración, la osmolaridad de la sangre que está en nuestro cuerpo va a cambiar. Y como no tenemos agua y electrolitos en nuestro cuerpo, no va a llegar esas vitaminas, esos minerales a los músculos, al cerebro, al corazón, y todo se va a enlentecer y vamos a tener más probabilidad de lesiones. Entonces, no sé si les ha pasado, y pasa mucho, que en estas competencias de vóley de playa justamente hay un montón de sol, competimos de sol a sol, o sea, y días seguidos. Entonces, al final del día, al final del fin de semana, al final de la competencia, terminamos lesionados. Entonces, en eso es súper importante controlar estas variables y saber identificar cuándo, si es deshidratación o tal vez llega de la nutrición. Como les decía, todo es algo súper piramidal, o sea, tenemos que ir nutrición, hidratación, tiene que ir de la mano mental también, a nivel de competencia, ¿sí? Entonces, todo se complementa. Y las bebidas hipertónicas son muy usadas cuando existe tal vez una deshidratación severa. Estas bebidas por lo general se utilizan cuando existe vómitos, diarreas, en una condición normal puede ser. Por ejemplo, cuando tenemos diarreas a los niños lo que se les da es Hidra Plus, Pedialit, entonces son muy comunes. Hay que tener mucho cuidado con estas bebidas también al momento de realizar ejercicio porque tienen una concentración muy elevada de electrolitos y que no es similar al que tenemos en la sangre. Las isotónicas tienen una cantidad muy similar a la que tenemos en la sangre. Es por eso que son recomendadas durante el entrenamiento, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a los tipos de bebidas. Todas estas recomendaciones deberían ser individualizadas y un nutricionista, un profesional que les pueda recomendar específicamente cuánto y de qué forma ustedes pueden introducir este tipo de bebidas, ¿ya? Pero de manera general es importante que ustedes tomen en cuenta que la hidratación va a tener beneficios en su rendimiento y en el deporte en general. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias a todos, a todas tus alumnas que nos han compartido información de altísimo valor. Como saben, la Academia de Vóley de Playa de Naquito es pionera, pues, en la capital, eh, compartiendo este deporte de alto rendimiento, donde encontramos
personas que lo practican ya sea por diversión o tal vez de una manera más competitiva. Y ciertamente que los torneos que se realizan eventualmente ameritan pues que uno tenga una buena, unos buenos hábitos de nutrición y ciertamente unos buenos hábitos de hidratación. Muy interesante lo que acabas de comentar de que los entrenamientos también son una buena oportunidad para entrenar no solamente físicamente nuestras destrezas con el vóley de playa, sino también para entrenarnos y conocernos cómo se hidrata y cómo responde nuestro cuerpo a un ejercicio de alto rendimiento como es el vóley de playa. ¿Cómo te pueden encontrar, Daniela, en caso de que algunas de las personas que escuchan o van a escuchar en nuestras redes sociales esta capacitación tengan alguna inquietud o pregunta al respecto de nutrición o al respecto de la hidratación? Muchas gracias, Franz. Me pueden encontrar en Instagram como Daniela Carolina Oye, o también escribirme al WhatsApp del 0969-51-6704 y estaremos respondiendo cualquier pregunta. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches a todas las personas que nos han escuchado y sigan entrenando el vóley de playa, que les dará mucha salud y además les ayudará a desarrollar su cuerpo. Muchas Buenas gracias noches. por la charla, muy interesante. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas Hasta luego, noches. muchas gracias. Adiós. Que estén Cuídense, bien. muchas gracias. Gracias, muy amable. Buenas noches. Buenas noches.